Avanzamos ya con este programa de entrevistas y en este momento vamos a dar ya la bienvenida a Ernesto Flores, el integrante del movimiento guevarista Tierra y Libertad, con que vamos a mantener la segunda conversación de esta jornada. Ernesto, bueno, primero solidarizarnos contigo, también con el movimiento, con los familiares de quienes conforman el movimiento guevarista. Muy buenos días. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la solidaridad y por la invitación para comentar un poco nuestra versión de los hechos. Bueno, primero quisiéramos conocer justamente qué es el movimiento guevarista, qué son las acciones que han venido realizando en estos momentos. Bueno, el movimiento guevarista es una organización político-popular de izquierda revolucionaria que se ha dedicado al trabajo justamente con sectores populares, con sectores excluidos y también a la lucha social, ¿no es cierto?, por las reivindicaciones generales de los sectores populares y que por esto hemos estado en la mira del Estado. Y tal ha llegado este tema de estar en la mira del Estado que actualmente 5 compañeros están detenidos en cárceles del país y 3 más hemos recuperado la libertad con medidas sustitutivas y 2 compañeros más están siendo perseguidos igual por un montaje judicial que se nos ha hecho para tratar de fundirnos en la cárcel durante 3 décadas. Eso es un poco brevemente la situación. Ahora, recuerdo un poco octubre del 2021 cuando varios medios de comunicación difundían aparentemente a una persona, y se lo señalaba así, incluso públicamente, de pertenecer a su movimiento, aparentemente sacando algunos adoquines de una plaza, se los acusaba de ser violentos y, como se mencionaba, desde ahí se dieron también declaraciones, recuerdo, de Alexandra Vela, quien en ese momento era ministra del Interior, acusando directamente de guerrillas urbanas, de grupos infiltrados que quieren causar violencia, como lo que acabamos de escuchar de Ordóñez. ¿Cuál ha sido esta, si se quiere, estigma que se ha puesto sobre el movimiento guevarista? ¿Es más bien solamente una declaración aislada o estamos hablando de ya una criminalización? Es un proceso de criminalización de la lucha social, que en el país es muy claro, ¿no? Es decir, el gobierno se pasó, nosotros estábamos presos, pero veíamos televisión dentro, en los pabellones, y veíamos que se pasaba acusando a todas las acciones del paro nacional, ¿no es cierto?, de este año, de ser guerrilla urbana, de terrorismo y cuestiones así. Entonces, lo que se trata es de darnos cuenta, ¿no es cierto?, que en el discurso oficial del poder en América Latina y en Ecuador en particular, ya no hay revolucionarios, ya no hay luchadores sociales, ya no hay personas de izquierda, sino que ahora son terroristas, de secuestradores, asaltabancos, etcétera, etcétera. Entonces, una política en la cual ya no se menciona, ¿no es cierto?, que el Estado defiende los intereses de una clase y para eso reprime, judicializa y mete presos a los luchadores sociales, sino que ahora todos somos delincuentes, todos estamos dentro del marco de esto, ¿no es cierto?, de entender la lucha social como un crimen, como un delito. Y para eso se montan farsas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de llamar a los manifestantes de una protesta guerrilla urbana es una farsa, es una mentira, porque tanto las autoridades del Estado como los organismos de inteligencia saben que es muy diferente una protesta callejera a una guerrilla, ¿no?, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es muy diferente hablar de una organización política popular de hablar de una organización que quiere atacar al Estado mediante acciones de terroristas. Entonces, lo que hacen es justamente encubrir la criminalización de la lucha social, acusando a los revolucionarios como nosotros de delitos. Eso es muy típico de la historia actual de Latinoamérica, porque no pasa solo en el Ecuador, no pasa en Chile, pasa en Paraguay, pasa en la misma Colombia. Vimos en el paro de Colombia el año pasado que pasaba eso, y en el Ecuador es sistemático, ¿no? Durante el paro Leonidas Issa también estuvo preso 2 días, me parece. Nosotros estamos detenidos todavía, ¿no es cierto? Y eso se ha dado, y justo en las declaraciones que se menciona, habla de eso, ¿no? Es decir, si alguien protesta contra este brutal asesinato y desaparición de una persona en la escuela de policía, entonces ya pasa a ser también violento. Quién sabe, después van a ser terroristas también, ¿no? Porque es el discurso que se maneja. Entonces, cualquier luchador social ya no es luchador social, ya no es revolucionario, es terrorista, es secuestrador, es asaltante, etcétera, etcétera. Y justamente sobre, digamos, los caros que en un primer momento se señaló hacia el movimiento guevarista, ¿de qué se los acusaba? Justamente se nos está acusando de terrorismo, ¿sí?, de asociación ilícita, de estar supuestamente conformando grupos armados y cuestiones de esa índole. Entonces, para nosotros es lo mismo, es decir, se está encubriendo a un movimiento político popular de carácter revolucionario que nunca hemos negado que lo seamos. Es decir, nosotros somos de izquierda radical y somos revolucionarios. En este mismo espacio de Wambra Radio lo hemos dicho. Pero claro, ahora se nos quiere acusar de terrorismo, de tener negocios ilícitos y cuestiones así
justamente eso, ¿no? Acabar con un proceso, una alternativa popular revolucionaria y convertirnos ante la opinión pública en delincuentes comunes, que Pero sin duda no lo somos, ¿no? y vimos, digamos, un gran operativo, el allanamiento de sus casas, vimos aparentemente algunas pruebas, varios medios de comunicación hicieron un esfuerzo grande en mostrar varias aparentes pruebas. ¿Qué es lo que finalmente se pudo comprobar o qué es lo que la fiscalía, sobre todo, de alguna manera, digamos, armó este caso para detenerlos durante todo este tiempo? Y nada, por eso algunos de nosotros ya hemos recuperado la libertad. Es decir, en mi casa se llevaron una carpeta que está en el expediente. Es ridículo, pero es así, con un sticker de Digimon. Esa es la evidencia que estaban de mi casa. Es decir, ni siquiera se llevaron un sticker del Che Guevara, ¿no? Sino un sticker de Digimon en una carpeta. Los libros que yo escribía y que yo públicamente los publicito. Un libro de filosofía marxista-leninista, porque tampoco es delito ser marxista-leninista. Eso, una ropa camuflaje que uso para ir a conciertos. Yo soy rockero, yo uso esa ropa cuando voy a conciertos, se llevaron y tomaron fotos como evidencia. Y en las casas de mis compañeros cosas similares, ¿no? Es decir, realmente no encontraron nada. Y eso es la muestra de que se está montando justamente este discurso. Yo, antes de que yo llegue a flagrancia, ya estaba en todos los medios oficiales catalogado como terrorista y líder de una banda criminal. Entonces, imagínense lo que es eso. Yo no estaba ni en flagrancia todavía y ya todo el mundo sabía que yo era el líder terrorista del Ecuador. Entonces, ¿esto qué dice? Que hay una criminalización y además justamente son cómplices los medios de comunicación de lo que pasa. Porque nunca se encontró nada y el expediente es público, cualquier persona lo puede revisar y ver si hay alguna evidencia de algo, de alguna participación. En algún momento se mencionaba que yo soy parte de una red criminal que opera en la Casa de San Roque, que la Casa de San Roque es una casa cultural pública, abierta, donde las personas pueden ir, bueno, podían antes de que nos allanen, con libertad, incluso el mismo gente del Estado puede ir si quieren, ¿no? A participar los cursos culturales que se da ahí. Entonces es una cuestión ridícula, ¿sí? Porque realmente no se encontró absolutamente nada. Por ahí algún pañuelo, alguna bandera, alguna cosa así que se encontró en la casa es quizá lo más llamativo, pero nada que esté dentro justamente de esto de violar la ley. Pero, Y frente a eso, pues nosotros por eso estamos fuera, porque se va demostrando poco a poco que es una farsa judicial. Y la labor de nuestros abogados de INRED, nuestros abogados del Colegio de Abogados que han estado solidariamente con nosotros, pues ha permitido ir demostrando que es una farsa, que no tienen absolutamente nada contra nosotros. y ahora, en estas acusaciones de a la famosa guerrillas urbanas, se ha hablado mucho de los vínculos que aparentemente ustedes tendrían con grupos guerrilleros, narcotraficantes, aparentemente desde Colombia. ¿Qué decir? Y también sobre el testimonio, digamos, de una chica que acusaba justamente de pretender infiltrarla dentro de estas organizaciones. Ya, bueno, en primer lugar habría que decir que en mucho de esto no puedo profundizar porque el caso está abierto, ¿no? Es decir, si bien estoy yo con la revocatoria de prisión preventiva, estoy igual todavía dentro del proceso de juicio y mis compañeros también, entonces quizá mucho del tema no se puede profundizar. Pero lo que es cierto es, en primer lugar, ¿no es cierto?, que tener una postura ideológica que muchas veces ha sido solidaria con el proceso de paz en Colombia, ¿no es cierto?, porque las FARC se acogió al proceso de paz y que ha sido solidaria con los presos políticos de las FARC y el ELN, no es un delito. Es decir, hemos sido solidarios con la prisión política, hemos estado denunciando la masacre de dirigentes sociales que se da en Colombia, ¿no es cierto?, después del acuerdo de paz, y que dentro de eso se quiere montar justamente esta farsa de que queremos armar una guerrilla urbana para los paros nacionales, que eso es mentira, están mintiendo. Y dentro de eso se quiere aprovechar estas relaciones, ¿no es cierto?, que puede haber más de carácter de solidaridad, ¿no es cierto?, con los presos políticos, con los dirigentes asesinados, con el proceso de paz, para querer montar esta paz. De ahí respecto a lo otro, ¿no es cierto?, de lo que son las ciertas denuncias que existen ahí, pues lo que se va demostrando es que son denuncias que no tienen consistencia. Y que esto, como digo, no puedo profundizar porque el proceso está abierto, pero seguramente ya cuando termine y se demuestre nuestra inocencia, podré conversarlo con más detenimiento, ¿no? Pero frente a eso justamente se está trabajando en contrastar las pruebas que se presentan y ver la validez que puede tener tal o cual declaración. Ahora, quisiéramos conocer quiénes finalmente son los que integran el movimiento guevarista. Se habla, por ejemplo, de dos compañeras mujeres detenidas. También sabemos que hay personas, digamos, de comunidades indígenas. ¿Quiénes son el guevaristas? Como digo, el movimiento guevarista es un proceso organizativo político popular, ¿sí?, en el cual participan muchas apuestas organizativas. Por ejemplo, dentro de los que somos perseguidos en este momento y que están presos, tenemos a los dos compañeros indígenas que son dirigentes de las comunidades, son dirigentes de base, incluso han sido dirigentes del movimiento indígena, porque nosotros tenemos un trabajo en comunidades indígenas, es decir, muchos compañeros que pertenecen al movimiento guevarista son miembros de comunidades. Una de las compañeras que está presa en la Tacunga es dirigente de la FENACOMI, que es seguramente la segunda organización nacional de comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, es dirigente de esta federación. Igual Omar, que también se encuentra preso, es Nelly Yacelga, ¿no? Omar Campoverde también es dirigente de esta federación.
Tenemos a Juan Bustamante, que es dirigente de los Bananeros del Oro, que como usted sabe, durante estos últimos años levantaron la voz de lucha en esta zona justamente por el precio justo de la caja de banano. Tenemos a Gabriela Gallardo y a mi persona, junto con Alexis Moscoso, que somos dirigentes de movimientos y personas que hemos trabajado en los barrios, que hemos trabajado en comunidades, que hemos trabajado justamente en esto que nosotros llamamos construir poder popular. Que básicamente, haciendo un resumen muy sencillo, es hacer lo que el Estado no hace. Es decir, el Estado no da educación, no da salud, no da seguridad, no da a las personas nada de esto, entonces nosotros lo hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Educación popular. No hay salud, salud popular. No hay atención en salud mental, psicología popular. No hay seguridad, entonces talleres, por ejemplo, de autodefensa, de artes marciales para que las personas tengan un mínimo nivel de defensa frente a cosas como la que pasa lamentablemente en el país, ¿no? Entonces, esto es el movimiento guevarista. Los 8 presos que estamos, ¿no es cierto? No somos personas que hemos tenido ningún tipo de juicio penal, no tenemos ninguna forma de que se nos relacione con ninguna red, de ningún acto ilícito, sino que somos dirigentes populares, ¿no? Yo en mi caso soy profesor y mis compañeros todos vivían de su trabajo y aparte de eso eran dirigentes populares. Entonces, ahí notamos claramente que hay una criminalización. Entonces, quizá Juan Carlos no es tan conocido a nivel nacional, pero en el Oro es una persona muy conocida. Usted puede revisar, por ejemplo, las redes sociales de solidaridad con él. Es una persona muy conocida en Machala, muy conocida en la provincia, porque es un luchador social, una persona que ha estado luchando con los bananeros durante estos 2 años y antes con barrios y antes de ser. Y por mi parte también. Entonces, eso es el guevarismo. ¿Sí? Por ahí a las personas capaz les resuena mucho la criminalización que el Estado ha realizado, pero nosotros invitamos a que revisen nuestras redes, a que pueden revisar el trabajo que realizamos y se darán cuenta que sí, somos luchadores populares, es decir, hemos estado en los paros, hemos estado en las calles, en las manifestaciones, pero también somos constructores justamente de alternativas populares, revolucionarias, que le den a las personas mejores condiciones de vida. Y que esto hemos hecho en los barrios, en las comunidades, en la costa, en la sierra, y un poco por eso es que el Estado pone el ojo sobre nosotros. Porque con nuestra acción denunciamos que es un Estado que no cumple aquellas labores que tendría que cumplir. Y eso es un poco lo que les preocupa. Han sido alrededor de 2 meses en que ustedes han estado detenidos y quisiéramos saber cuáles son las repercusiones. Sabemos que 2 integrantes del movimiento justamente salieron, se les concede este habeas corpus más bien por su situación de salud. ¿Cómo el estar presos repercutió finalmente en su vida, en su salud? Bueno, son 4 meses, ¿no? Yo salí a los 4 meses y mis compañeros siguen todavía detenidos. Pues bueno, es decir, Alexis y Gabriela tienen enfermedades catastróficas, las cuales nunca fueron, a uno cuando le detienen les llevan a hacer el examen médico y nunca lo hicieron, entonces con ellos, por eso es que obtuvieron el habeas corpus. Alexis tiene este síndrome de Marfan que tiene una esperanza de vida de 35 años en condiciones muy favorables. Usted imagínese en las condiciones de las cárceles del Ecuador. Nosotros decimos que estuvimos en el peor sistema penitenciario en la peor época de su historia, ¿no? Es decir, en una época de matanzas, de falta de alimentación, de falta de control del Estado. Entonces, claro, el deterioro en la salud tanto de Gabriela como de Alexis era notorio. Quizá el resto, ¿no es cierto?, sin problemas de salud, pero, por ejemplo, perdemos trabajo, perdemos oportunidades de estudios, perdemos todo el trabajo popular que se viene desarrollando. Entonces, la cárcel es una cosa muy dura, ¿no? Es decir, si bien las condiciones pueden ser variables según la cárcel en que uno se encuentre, la cárcel es muy dura, es para las familias, es muy dura para las personas que tienen que pasar por ella. Hay una crisis del sistema penitenciario en la cual los motines y los altercados son una cuestión de todos los días, y no por culpa de los privados de libertad, más bien lo bueno de la prisión fue haber conocido a los privados de libertad, estar con ellos, conocer su solidaridad, conocer la forma como en las cárceles, sin el Estado, los privados de libertad tratan de sobrevivir, mientras que el Estado, al tenernos en abandono, pues nos expone a un estado de violencia permanente. No sería raro que el día de mañana haya otro motín en la cárcel del Inca y por ahí algunos de sus compañeros salgan heridos, ¿no? Durante el tiempo que yo estuve, en 4 meses, hubo 5 motines. Entonces ya puede imaginarse usted la condición de catástrofe que es el sistema penitenciario. En una cárcel relativamente pequeña como la del Inca, 5 motines en 4 meses. Dese cuenta lo que es eso. Sin contar la ausencia de alimentación, el hacinamiento, las pocas condiciones de rehabilitación social que existen y en la cual los compañeros se encuentran. Como digo, por suerte, las personas privadas de libertad son personas muy solidarias y nos recibieron de una gran manera adentro, ¿no es cierto?, de la cárcel y pudimos tener siempre una buena relación con ellos, pero el Estado no ha hecho nada. Alexis pudo haber muerto, ¿no? Esa enfermedad implica problemas cardíacos, la que él tiene, y lo único que hay en la cárcel del Inca es paracetamol. Es lo único que curan todas las enfermedades. Hay PPLs que tienen cáncer, que tienen gota, que tienen enfermedades terminales y paracetamol es la única medicina. Y a Alexis también le dieron paracetamol para el síndrome de Marfan. Usted puede imaginarse en las condiciones en que las cárceles se viven. Sin embargo, como le digo, ahí se siguió, continuamos en la lucha, seguimos trabajando justamente en proyectos de educación. Yo soy psicólogo, seguí trabajando en proyectos psicológicos dentro de los pabellones con los otros compañeros privados de libertad y mis compañeros que siguen adentro, yo entiendo que lo siguen haciendo, ¿no?, en el campo especialmente de la educación. Porque así como afuera el Estado no hace nada, imagínese dentro de las cárceles. El Estado realmente no existe, ¿no?
Y al no existir, pues bueno, hay que hacer algo para mejorar la vida de la gente y nuestra propia vida cuando estábamos dentro. Finalmente, Ernesto, quisiéramos conocer cuáles son las siguientes acciones legales que se vienen. ¿Seguirán ustedes, imagino, intentando la libertad de los demás integrantes? Claro, nosotros primero queremos que se demuestre la inocencia, ¿no? De los compañeros, de mi persona y de todos los demás. Y estamos justamente trabajando para ver todas las nulidades que hay en el juicio. Estamos trabajando justamente para que antes de las audiencias ya preparatorias puedan salir, por ejemplo, los compañeros del campo, con los cuales hubo una violación total de los derechos de los convenios de la OIT, a los cuales se les sacó con engaños de las comunidades, prácticamente se les secuestró y se les trajo a Caquito cuando ellos no son hispanohablantes y nunca jamás tuvieron un intérprete hasta el momento del juicio, y luego en las cárceles tampoco es que ha habido ningún respeto a la interculturalidad. Estamos justamente luchando para que se demuestre que aquí hay un tema de persecución. Entonces, ojalá antes del juicio se pueda ya demostrar eso y ya se caiga toda esta farsa judicial montado contra nosotros del Estado. Pero como nosotros sospechamos que el ministro Carrillo va a influir mucho, porque si se cae esta farsa, se caen todas las mentiras que él dijo durante el paro, entonces luego tendremos en el juicio que defendernos y demostrar nuestra inocencia. Y si no, pues tendremos que ir nuevamente al hotel, como decimos nosotros, entre broma y en serio. Es decir, yo ahorita estoy con medidas sustitutivas, pero no será raro que el día de mañana se me revoquen y vuelva a estar de nuevo en la cárcel. Y entrar de nuevo a la cárcel es duro porque después de 4 meses uno, aunque sea, ya tiene una cama. Ahorita volver a entrar implicaría volver a dormir en el suelo, volver nuevamente a las condiciones en las que iniciamos, y eso es sumamente difícil. Pero bueno, es muy posible que pase eso. Más bien, una vez más, agradecer el espacio, porque quién sabe si en 2 semanas puedo estar adentro de nuevo, porque hay una persecución política y hay una injerencia muy fuerte del Estado sobre nosotros. Así que ojalá logremos antes del juicio lograr que se caiga esta farsa judicial, y si no, pues tendremos que defendernos como nos asiste la ley. Y con esta fuerza de la solidaridad de la gente que nosotros hemos tenido, pues eso nos alegra mucho. Para nosotros la prisión política es una consecuencia de una actividad necesariamente clásica de la historia de la lucha popular, de la lucha de izquierda, y sabemos que el Estado se ensaña cuando una organización comienza a presentarse como una alternativa. Y como el MGT, el movimiento guevarista, se ha mostrado así, quizá no sea la última vez que visitemos la cárcel. Mi persona que ahora ha estado libre, como la alegría del pobre dura poco, pues ojalá, capaz que en las próximas semanas me estará después. Ernesto, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra y bueno, esperamos ver qué es lo que suceda con sobre todo el tema judicial. Estaremos atentos desde Wambra de la situación jurídica, principalmente de los integrantes del movimiento guevarista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Un buen día.